Sean bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo en su canal History Class, en el cual vamos a seguir aprendiendo sobre la historia de España. Para comenzar vamos a hablar sobre la expansión territorial realizada por los Austrias. Entonces, especialmente se da durante el reinado de Carlos I y Felipe II, siendo un periodo clave en la historia de España y de Europa. Vamos a destacar el reinado de Carlos I, en donde España se convierte en una de las potencias más importantes de Europa, la conquista y colonización de América, donde la expansión del Nuevo Mundo fue significativa, el reinado de Felipe II, el cual continúa con la política expansionista de su padre, consolidando territorios en América y enfrentándose a conflictos como la Guerra de los 80 años en los Países Bajos. Por último, en los territorios de Europa se buscaba expandir la influencia en Europa a través de matrimonios dinásticos y alianzas. La etapa de los Austrias mayores en el siglo XVI en la península ibérica se vio enfrentada a conflictos políticos como el conflicto de Francia, la revuelta de los comuneros, la guerra de los Pirineos, la conquista de Portugal y los conflictos en los Países Bajos. Características de la hegemonía española en el mundo. Se caracteriza por tener una expansión territorial con un imperio colonial en América, Asia y África, por la explotación de recursos como oro y plata, el poder militar, la influencia cultural y religiosa, con la difusión del catolicismo, un sistema de gobierno colonial, donde implementan un sistema administrativo en sus colonias, con conflictos internacionales y crisis y declive a partir del siglo XVII, donde la hegemonía española comienza a enfrentar crisis internas y externas. ¿En qué consiste la figura del válido y la importancia que tuvo en el siglo XVII? El válido es aquel que no era miembro de la familia real, pero gozaba de la confianza del rey y podía tomar decisiones clave en su nombre. Su función principal era aconsejar al rey en asuntos de política, economía y diplomacia, en donde su importancia radica en la estabilidad política que da, el ejemplo de favoritismo, el impacto en las reformas y el reflejo de la debilidad política de unidad religiosa realizada por los reyes católicos y la dinastía de los Austrias. En el caso de los reyes católicos con Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, vemos lo que es la reconquista y expulsión de los judíos, la Inquisición y la conversión de los moriscos, mientras que en la dinastía de los Asturias vemos la centralización del poder, la guerra del protestantismo y el refuerzo de la Inquisición. La monarquía española se asentaba en los reinos de la península ibérica como Castilla y Aragón, en los territorios de ultramar como la colonia en América, los Países Bajos, Italia y frente Mediterráneo y África, donde tras la muerte de Carlos I, su vasto imperio se dividió entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando, encontrándonos así con el concepto de unión dinástica, donde nos referimos a la alianza entre dos coronas a través del matrimonio de sus monarcas, en este caso la unión de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Ahora vamos a hablar sobre el reinado de Carlos I y el reinado de Felipe II. El reinado de Carlos I se caracterizaba por la expansión y la gestión de un amplio territorio diverso, en donde se enfrentó a una serie de problemas relacionados con la diversidad de su imperio y la necesidad de gestionar conflictos dinásticos en un contexto de expansión territorial, donde su enfoque era más reactivo lidiando con conflictos inmediatos, mientras que en el reinado de Felipe II, que se centraba en la consolidación y el enfrentamiento de conflictos internos y externos, que resultaron en un debilitamiento gradual del poder español con un enfoque más proactivo en la búsqueda de una mayor uniformidad, lo que generó resistencia y conflictos. La política de España en América se caracterizó por la exploración y conquista por parte de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, entre otros, la colonización y administración, donde se establecieron virreinatos y audiencias para administrar las nuevas tierras, y la conversión religiosa, trayendo como consecuencia para España riquezas y poder, problemas económicos y conflictos internos. Para Europa, cambio en el equilibrio del poder, competencia colonial y difusión cultural y religiosa. Y en el caso de América, trajo destrucción de culturas indígenas, encomiendas y trabajo forzado, y evangelización y cambios sociales. En la reforma del conde duque de Olivares vamos a encontrarnos con que tuvo una reforma administrativa centralizando el poder, una reforma fiscal con justicia fiscal, reforma militar organizando el ejército, reforma política del exterior con una intervención en Europa y reformas sociales y económicas fomentando la industria y el comercio. Las causas de la Guerra de los 30 años fueron los conflictos religiosos, los intereses políticos y dinásticos, la crisis de la monarquía hispánica y los aspectos económicos, trayendo como consecuencias debilitamiento militar económico, crisis de la monarquía y pérdida de influencia, en este caso para la monarquía hispánica, pero las consecuencias para Europa fue la reconfiguración territorial, tolerancia religiosa, aumento de la potencia francesa y descentralización del Sacro Imperio. Rebeliones de Cataluña y de Portugal. Ambos movimientos surgieron de un descontento de la centralización y políticas fiscales de la monarquía hispánica, pero el de Cataluña estuvo más vinculado a la presión militar. En el caso de la revuelta catalana, termina con la restauración del control español, mientras que la portuguesa con el restablecimiento efectivo de la independencia.
donde la rebelión portuguesa representa un fuerte deseo de restaurar una identidad nacional perdida, mientras que Cataluña, aunque existía en un fuerte sentido de identidad regional, termina con un fortalecimiento del control español, aunque con un legado de resentimiento. Los factores principales de la crisis demográfica y económica del siglo XVII fueron las guerras y conflictos bélicos, la crisis agraria, epidemias y desplazamientos, la desindustrialización y la carga fiscal, trayendo como consecuencia la pérdida de la población, la desigualdad social, la desestabilización política, el declive del Imperio español y la transformación de la estructura económica. Ahora, el descubrimiento de América y sus consecuencias. El descubrimiento de América se dio a finales del siglo XV, en donde Europa buscaba nuevas rutas comerciales hacia Asia, especialmente para acceder a especies y otros bienes valiosos, donde con la expedición de Colón, quien tuvo el apoyo de los reyes católicos Isabel y Fernando, propuso una ruta hacia Asia navegando hacia el oeste, realizando varios viajes entre 1493 y 1504, explorando islas del Caribe como Cuba y la Española sin darse cuenta que había descubierto un nuevo continente, lo cual trajo como consecuencia conquista y colonización, el impacto demográfico, un intercambio cultural, un cambio económico y alteraciones políticas en Europa.